Buenas noches, hoy con nosotros el estelar José Chebel Guzmán. Muy buenas noches, familia de los deportes. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Otro programa especial. Como siempre, me acompaña mi amigo, el editor de Béisbol 101, el señor Jorge Colón Delgado. Jorge. Saludos, Raúl, y saludo a toda la fanaticada que siempre está con nosotros semana tras semana apoyándonos. Gracias. Hoy lo dijiste, tenemos un estelar. El estelarísimo de los Indios de Mayagüez y de los Texas Rangers. Es nuestro invitado José Chebel Guzmán. Chebel, bienvenido. Gracias. Un honor estar con ustedes, con Raúl y contigo, Jorge. Un honor pues que me tengan en su programa. Bien. Es un honor para nosotros. Habíamos estado tratando de realizar esta entrevista y por cuestiones del destino se nos había hecho imposible, pero por fin, gracias a Dios, se nos da y de verdad que nos vestimos de gloria. Si tuviésemos unos smoking, nos los poníamos para tenerte aquí con nosotros. Mira, Chebel, hay tantas cosas en el presente que estás haciendo muy buenas antes de entrar en tu carrera. Primeramente, dinos, ¿qué estás haciendo actualmente en tu carrera? ¿Qué es lo que está haciendo Chebel Guzmán en el presente? Fíjate, en el presente, a pesar de que estoy haciendo la radio con los Rangers, que ya mismo voy a expresar, lo que me mantiene bien ocupado es la fundación de Guzmán 23 Foundation, que es lo que yo hago es para ayudar a los enfermos que tienen Alzheimer. Mayormente, para los Alzheimer se hace mucho, recaudan para tratar de buscar qué es para poder ayudar a los Alzheimer. Pero yo lo que hago, en vez de eso, ayudo a los pacientes que viven en la casa, porque hace 11 años mi mamá pasó de Alzheimer, de esa enfermedad que es bien triste, y mi hermana fue la que cuidó a mi mamá por 10 años. Y yo lo que hice, como me mantengo jugando ahora golf cada vez, jugaba en muchos torneos que me invitaban, y yo decía, oye, están haciendo torneos para el cáncer, para otras cosas que en sí también son bien importantes en la vida. Y un amigo mío de aquí me dijo, oye, ¿por qué tú no haces una fundación? Tú conoces bastantes personas aquí en Texas y te podemos ayudar. Y gracias a Dios ya llevo 10 años haciéndolo. Lo que hace la fundación mía, yo hago un torneo todos los años en octubre, que es siempre lo hago el día de Cristóbal Colón. Y de ahí saco dinero para ayudar a los enfermos que viven en la casa, porque ahora mismo bien caro, entonces a veces tienen que pagar por medicamentos, o si no tienen dinero para pagar la luz o el agua. A veces hasta no tienen ni compras, entonces yo lo que hago es, me envían la lista de la compra, yo mismo voy y le hago la compra, yo mismo se lo llevo. Si necesitan algo en la casa, a veces los enfermos necesitan que le amplíen el cuarto un poco más grande para que puedan movilizarse mejor. Y también hay dos compañías que yo brego mucho con ellos. Una de ellas se llama Visiting Angels y la otra se llama Care Blues. Y yo lo que hago con ellos es que ellos envíen una enfermera a la casa de esos pacientes por lo menos por 4 o 5 horas, 2 veces a la semana, para que la persona que está cuidando a ese enfermo pueda salir a la calle, pueda hacerse sus uñas, pueda
poder otra vida, porque como te dije anteriormente, mi hermana cuidó a mi mamá por 10 años y es bien fuerte. Es como tener un niño 24/7, lo que tú tienes que estar con esa persona. Entonces yo lo que hago es tratar de, en lo mejor que pueda, tratar que esa gente esté en la mejor condición y darle también descanso a la persona que cuida a los enfermos. Chevel, simple curiosidad, ¿tienes alrededor de cuántas familias has podido ayudar por este transcurso que llevas con tu fundación? Fíjate, al año ayudamos, vamos a decir, como unas 10 o 15 personas, porque yo lo que hago con la persona de esas dos compañías, la de Visiting Angel y también la de Blue Care, ellos lo que hacen, yo les digo, búscate a los enfermos. Entonces ellos mismos buscan a los enfermos, entonces lo que ellos hacen, buscan las personas que no tienen el dinero para poder para poder pagar por las enfermeras. Entonces yo lo que hago con ellos, que yo voy a pagar por esto y ustedes pagan por lo otro. Entonces así es que se brega con ellos. Y no solamente en eso, también voy a reuniones de los enfermos, trato de ayudar en diferentes formas. Tengo también la fundación, nosotros regalamos unos libros que te enseñan, que ojalá yo hubiera podido saber cuando yo empecé con lo de mi mamá. Es un libro que te enseña qué tú tienes que hacer cuando el enfermo empieza, porque la persona cambia. Cuando él empieza el Alzheimer's, se olvidan de muchas cosas, entonces uno se pregunta qué puedo hacer yo para mantener a esta persona mejor, o cómo comunicarse con esa persona cuando todavía pueden comunicarse un poco. Entonces este libro te ayuda mucho a todo eso. Entonces yo lo que hago siempre, trato de anunciarlo, la gente que lo necesita. No lo tengo en español todavía, estoy tratando a ver con la compañía, a ver si me hace unos cuantos en español para también enviar unos cuantos a Puerto Rico. Te felicitamos. Ahora, gracias. Chevel, esto es un proyecto de todo el año, aún en la temporada de Grandes Ligas. Sí, y es algo, fíjate, lo hago por parte de mi mamá. Y es algo que yo soy el que hago todo. Yo soy el que, si me envían un email, yo soy el que contesto. Si llaman, yo soy el que contesto para atrás. Si hay que ir a la casa de un enfermo, yo voy a la casa. Cuando hago el torneo de golf, yo soy el que consigo todos los jugadores, los auspiciadores. 100% con mi esposa y yo hacemos todo el trabajo. Qué bien, te felicito, ¿sabes? Te felicito, pero de todo corazón, a ti y a tu señora. Tremenda labor que estás haciendo. Wow. Sí. Gracias. Bueno, entonces, eso es un trabajo full time, de que casi es como si fuera CEO, pero entonces en el poco tiempo libre que eso te permite, estás analizando, narrando béisbol. Llevas 15 años siendo una de las voces de los Texas Rangers, y eso es algo que muchas personas desconocen. ¿Cómo fue que llegaste a esa posición hace 15 años? Sí, me colé. Me colé por ahí. Fíjate, le doy las gracias a Edgar López. No sé si deben de conocer a Edgar López, que está ahora con Telemundo. Eso salió que Edgar López y el señor que está haciendo la radio conmigo ahora, Eleno Ornelas, ellos hacían los juegos. Entonces Edgar López hacía los juegos de los Mavericks también, de baloncesto. Y lo que pasó un año al final de la temporada, los Mavericks estaban en los juegos de playoff, y entonces él tuvo que hacer la narración con el juego de baloncesto, y John Blake, que es el director de radio de los Rangers, me dijo, mira, me puedes ayudar por lo menos 10 jueguitos, ven y habla de béisbol y haz lo que tú quieres. Yo sin conocimiento ninguno. Y le digo, sí, lo voy a hacer. Cuando voy al primer juego y estoy sentado y estoy mirando y pasa la jugada, muchacho, me tranqué, no me salía nada. Yo decía, ¿qué iba a decir? sin saber nada, pero fíjate, poco a poco 10 partidos. Después, el próximo año me dijeron, ahora vas a hacer 30 partidos. Lo que me ayudó mucho, fíjate que yo no estudié radio, lo que me ayudó mucho fue cuando yo era un chamaquito. Mi papá era bien fanático de los Criollos del Cagua, y yo escuchaba Rafael Vázquez, y escuchábamos los juegos por la radio, y eso me ayudó mucho. Y también lo que empecé a hacer, como a mí me gusta mucho cuando yo jugaba bien dedicado, y lo que empecé a hacer cuando los Rangers jugaban afuera, yo me podía verlo por la televisión y empezaba a practicar qué tenía que hacer, porque la televisión y la radio es bien diferente, porque en la radio, si la persona, el bateador
da un doble o lo que sea. Entonces, si yo estoy comentando y el próximo bateador pega un imparable, pase algo, yo no puedo seguir hablando, el que después el tipo va a decir, no, ya anotó, y el otro está en segundo y va a decir, oye, pero ¿qué pasó? Son cositas que aprendí también de Leonard Neda, nos sentamos después de los juegos, mira, ¿cómo vamos a hacer? Si yo estoy hablando a hacer la jugada, pues yo me quedo callado. Y fíjate, gracias a Dios, poco a poco, 10, 30 juegos, 60, y ahora estoy haciendo todos los juegos de la casa, que son 80 juegos. ¿Y has trabajado en televisión también? Fíjate, estuve 4 años en televisión con la Fox, ellos tratando de hacer los juegos en español, y después de 4 años decidieron que no iban a hacer más juegos en español, pero estuve, entre medio de estos 15 años, tuve 4 años haciendo la televisión. ¿Qué te gusta más, radio o televisión para transmitir? La radio. La radio. La radio, fíjate, sí, me encanta. Es más para mí es más emocionante y se oye, porque como te dije anteriormente, en la televisión a veces te estás hablando y el director te empieza a hablar por el oído, y si tú estás concentrado en enseñar algo, se te va la máquina. Sí. Pero en la porque para mí en la radio tú tienes que hacerlo para que el fanático lo entienda. El fanático no lo está viendo, entonces tú, de la forma que le vas a hablar al fanático, hace que ellos lo visualicen y lo vean. Entonces eso es lo que te enseña más y te da más emoción del partido, de que está pasando, de que poncharon a con una recta. En vez de una recta, uno le empieza a explicar, sí, una recta, pero una recta dura en la esquinita de afuera, no tenía oportunidad. Entonces son cosas que ellos lo ven, una recta afuera en la esquinita, entonces lo ven visualmente ellos mismos en su mente. Claro, y toda esa experiencia que tuviste en las grandes ligas como lanzador, eso ayuda, aporta tremendamente a una transmisión. Sí, así es. Pues muchas veces a mí me gusta mucho mirar los lanzamientos, entonces claro, ya a la vez que tú te adoptas y ves el lanzador mucho, pues ya tú puedes ver el lanzamiento, si fue una curva, una recta. A veces el compañero me dice, oye, pero ¿cómo tú lo puedes ver de tan lejos? De la forma y también de la forma que el bateador está esperando el lanzamiento. Así que es algo que, gracias a Dios por el talento que me dio y que pude jugar en las grandes ligas, pues tengo buen conocimiento en cómo le van a lanzar un lanzador. A veces yo digo, mira, lo tienen 2 estrellas, a lo mejor le va a tirar un picheo a ver si se va con el picheo, y pasa así y me dice, pero ¿cómo tú sabes? Pues mayormente es la forma de un lanzador, cómo tirarle a un bateador. Qué bien, familia, tenemos a José Chebel Guzmán, pelotero, narrador, hombre de béisbol, con nosotros en esta transmisión aquí de Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal, dele like a esta transmisión, compártela para que otras personas puedan ver al gran José Chebel Guzmán. Adelante, Jorge. Chebel, y vamos ahora a hablar un poco de tu niñez. ¿Cómo tú comienzas? ¿Cómo fue tu niñez en el béisbol? ¿Cómo tú comienzas a practicar el deporte? Fíjate, como hablamos anteriormente, con la chapita, jugando con la chapita, mira, yo me podía hasta el palo del frente de la casa de mis padres. Yo no sé si se acuerdan las grosellas, yo cogía hasta las grosellas y con un palo de escoba me iba a batear, pero lo que hacía mucho, fíjate, era cuando yo estaba chamaquito, 10, 11 años, yo empezaba a tirarle a la pared del vecino del frente, que era de concreto, y yo me empezaba a tirarle a la pared y a decir, le estoy pichando a Reggie Jackson, le estoy pichando a Ross Carew, Dave Kingman, y yo hacía mi propio juego, 9 entradas y pichaba, pero también jugué pequeñas ligas en mi pueblo, en la playa de Santa Isabel, que esos fueron unos recuerdos tremendos, porque en esos años nosotros, para conseguir un uniforme, teníamos que ir a recoger dinero con los potes de Coca-Cola y a ver quién nos daba o 10 centavos, y después cogían todo ese dinero. Fíjate, iban a una bakery que nos daba buen precio, comprábamos bizcochos y los bizcochos venían y los vendían, y con eso venían y sacamos los dinero para los uniformes. Y te voy a decir, ese primer día que nos daban ese uniforme, uno estaba bien orgulloso, hasta dormía yo con el uniforme antes del juego. Oye, pues fíjate, dijiste algo bien interesante que nos pasa a todos, aunque no firmemos profesional. Esa imaginación de uno enfrentándose a un bateador, o uno siendo un inicialista, un pelotero, la mente cuando uno es niño, la mente de uno se va tanto y tanto, y aún los que después fueron profesionales como tú también pasaron por eso, y es una de las etapas bonitas de la vida de uno.
Sí, sí, fíjate, porque yo soy el menor de 7 hermanos y una hermana. Ajá. Y el hermano, todos mis hermanos jugaron pelota, no jugaron profesional, pero jugaron pelota. Y mayor que yo soy el menor, nos llevamos 7 años y él era tremendo receptor, tremendo pelotero y por disciplina lo suspendieron. Y yo me acuerdo que mi papá, desde que yo tenía 10 años, me agarraba por el brazo y le decía a él, este que está aquí, este va a llegar a Grandes Ligas. Tú no tuviste disciplina, pero este va a llegar a Grandes Ligas. Y fíjate cómo son las cosas. Con 10 años, pues, yo decía, bueno, mi papá dice que yo voy a llegar a Grandes Ligas, pues yo voy a llegar a Grandes Ligas. Y yo siempre tenía esa mente, en la mente. Sí. Como te decía, yo tiraba a la pared y yo decía, Reggie Jackson, que yo voy a llegar a Grandes Ligas. Mira, papá, mira, yo voy a tirar a Grandes Ligas. Y mi papá, sí, tú vas a llegar a Grandes Ligas. Y fíjate, fue algo que en la mente yo siempre decía, voy a llegar a Grandes Ligas. Y por ahí seguí pichando y gracias a Dios, fíjate, con el talento y pensar positivo que iba a llegar a Grandes Ligas, eso también ayuda a uno. O sea, bueno, Chevel, perdóname, la última, antes que pasarte el micrófono. Chevel, desde pequeño tú estabas lanzando. Desde pequeño. Sí, yo a los 10 yo jugaba también campo corto y jugaba centrofield. Cuando jugaba centrofield yo siempre decía, si había un hombre en segunda, yo siempre decía, oye, que den un imparable para el guardabosque central para tirar para uno. Siempre me gustaba tirarlo. Entonces yo se lo decía al pitcher, ¿no? Que le dieron un hit. Pero yo me acuerdo una vez me pusieron a pichar y me gustó como tiraba duro y dije, esto me gusta, estoy más envuelto en el partido. Después de ahí me olvidé de jugar el centrofield y lo que hice fue pichar todo el tiempo. Adelante, Raúl, adelante. Oye, Chevel, bueno, firmaste profesional, el amigo Orlando Gómez fue, ¿verdad? Quien te ayudó a estampar esa firma que te firmó. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, no, Orlando Gómez, ese es mi papá. Te digo, ese es mi papá. Y Nisa, fíjate, fue una historia. Yo estaba jugando, a mí me gusta jugar baloncesto, yo estaba jugando baloncesto en mi barrio y el señor Abraham Martínez, que era mi maestro de educación física, él me dijo, mira, va a haber un tryout en Ponce, quiero que vayas, que es de los Tesarreños. Yo estaba jugando baloncesto y le dije, pero yo estoy jugando baloncesto. Me dijo, olvídate, búscate los spies, búscate un guante y vamos para Ponce. Y fui para Ponce y ese día pues tiré, estaba Orlando Gómez, había unos cuantos americanos, Joe Klein y Thomas, que eran de los Rangers, y tiré en el bullpen, cogieron nota a todos los que estaban ahí y nos fuimos. Entonces, después de esa semana, yo estaba jugando AA con el equipo de Aybonito y el dirigente mío era el señor Raspaldo Maldonado, que era receptor de Salinas, claro. Y él era mi dirigente. Entonces, Orlando Gómez fue al juego de Guaynabo, pero ellos fueron a ver a un zurdo, no sé si se acuerda, Tito Stewart, que era lanzador zurdo. Claro. Y cuando fueron para allá, Raspaldo le dijo, mira, yo sé que tuviste a Chevel, pero tienes que ver lo que tú ves. Raspaldo le dijo, tienes que ver a este flaco que lo único que come es pescado allá en la playa de Santa Isabel. Deja que tú lo veas en acción. Y fíjate, ese juego le gané yo a Tito Stewart ponchando a 17 1-0 en ese partido. ¡Wow! ¡Qué buenazo! Y después de a la semana próxima vino Orlando Gómez, me firmaron y fíjate, tuve gracias a Dios que Orlando Gómez me firmó, estuvo conmigo en la Liga Rookie. Después fue mi dirigente en la clase A, fue mi dirigente también con Mayagüez, que yo me acuerdo con Mayagüez cuando él fue mi dirigente, yo era novato que iba a lanzar un juego en Bayamón, Eric Shaw, y se enfermó y yo estaba en el right field jugando con las prácticas y Orlando me llama. Chévere, ven para acá. Y dije, sí, ¿qué pasó? ¿Vas a pichar hoy? Y yo dije, ¿vas a pichar hoy dónde? En el bullpen. No, vas a iniciar, siéntate aquí, todo, que tú vas a pichar. Y ese fue mi primer juego profesional contra Bayamón, que lo gané 9-3. Gracias a la oportunidad que me dio Orlando. Pero como te dije anteriormente, fue mi dirigente en clase A, fue mi dirigente también AA. Y fue mi coach por 4 o 5 años con Texas también. Siempre estuvo a mi lado y siempre... fue una persona que siempre me ayudó mucho a que yo estuviera concentrado y muchos consejos buenos que me dio también. Saludos a Orlando Gómez, que seguro que nos está viendo por aquí, que ya lo tuvimos aquí en el programa de nosotros. De verdad que es un caballero
en y fuera del terreno, en el diamante del juego. Sí. Orlando Gómez. Sí, no, Orlando es lo mejor. Orlando es tremenda. La familia completa de ellos son, como te dije, yo estuve siempre alrededor de ellos. Ellos como, aquí en Estados Unidos yo no tenía a mi mamá ni mi papá y ellos para mí fueron como yo siempre, cuando lo llamo, yo digo es mi papá y a doña Nisa es mi mamá. Qué bien, qué bien. Oye, Chevel, aquí hay una foto con un par de libritas menos, pero quiero que para ponértela a ver qué recuerdas sobre eso, mira. Wow. Eso fue, fíjate, me acuerdo, en 1983, eso fue con los Bellington de los Rangers, eso fue en Bellington, Iowa. Ahí lo que había era las piezas de maíz nada más. en ese sitio donde jugamos ahí, el único restaurante que había era un McDonald's. Ahí también fue mi dirigente también, Orlando Gómez, y yo creo que yo tuve el récord de 10-5 con el equipo de Bellington. No, con Bellington tuviste 12-8. 2-8. 2-8. 2-8. Sí que fue con Oklahoma City 10-5. 10-5, que 2-8 sí. Y ese año me acuerdo, yo creo que fui al Juego de Estrella también. Sí. Wow, pero mira, fueron buenos años en Bellington, Iowa. Sí, pero entonces, antes de llegar a Bellington, firmas. ¿Cómo te va en ese cambio de cultura cuando llegas a Estados Unidos sin tus padres, solo? Tenías solamente 18 años. ¿Cómo fue eso para ti, Chevel? Fíjate, fue bien difícil, especial el primer año, que cuando yo estaba jugando AA en Puerto Rico, y acuérdate, en esos años en AA en Puerto Rico, tú jugabas los domingos nada más, jugabas 2 juegos, pichabas, esperabas y venías de nuevo en la otra semana. Y cuando firmas, pues ahora todo ha cambiado, el idioma es diferente, yo no hablaba inglés, fuera de mi familia, y empiezas a tirar todos los días, entonces yo no estaba acostumbrado a tirar todos los días, porque el brazo el primer año se me cansó y bueno, la velocidad me bajó bastante, yo decía, ¿qué me está pasando? Que la velocidad no la encuentro, el brazo no me duele, pero no encuentro la velocidad. Y Orlando me decía, no te preocupes, estás bien, tú no estás acostumbrado, sigue tirando. Y fue difícil, no solamente eso, también porque salí del pueblo donde yo siempre estaba, en mi pueblo, extrañaba mucho a mis padres, pero como él siempre me decía, mi papá, para tú llegar tienes que tener disciplina y también hay que tener sacrificio, y para mí, pues ese fue el sacrificio. O sea, no está al lado de mis padres, pero estar donde algo que iba a ser para mí el futuro. Y yo me acuerdo que al final del sprint training, después, en esos años, nosotros hacíamos un equipo, se acababa el sprint training y entonces le llamaban el extend sprint, que eran 2 o 3 semanas antes que viniera el draft del colegio. Entonces, en esos años, fíjate, como vivíamos tampoco, hacían un solo equipo entre los Rangers, Atlanta y los Piratas. Y jugábamos juntos contra otros equipos, y después que venía el draft del colegio, del college, entonces todo el mundo se iba para su equipo y nuevamente tenías que venir y hacer el equipo nuevamente, porque como venían tanta gente que hacían el draft de colegio, entonces era bien grande, tenían que empezar a cortar y uno se ponía bien nervioso ese primer año. Yo decía, ay, dime, yo creo que aquí me voy yo, ¿no? Y en esos años, fíjate, por eso te digo que Orlando fue una gran persona para mí, porque me daba la confianza, decía, no te preocupes, tú sigues tirando, que tú te vas a quedar. Y fíjate, el primer año mío en la rookie no me fue bien, el segundo me fue bastante bien, pero el primero, como dije anteriormente, fue algo nuevo para mí, tú extrañas a tu familia, no sabes el idioma, y es otra forma ahora de practicar para tu persona y de tirar también, empezar a usar el brazo mucho más, de tirar solamente en la semana un poquito, después tirar los domingos en la pelota de AA de Puerto Rico, así que, pero me acostumbré y vi el cambio, que después que descansé, pude conseguir mi velocidad de nuevo. Raúl. Bueno, llegaste a Grandes Ligas con los Rancheros de Texas, ¿verdad? En ese tiempo que estuviste en las menores, que dijiste que estuviste comiendo bastante maíz allá en Iowa, llegaste a las Grandes Ligas. ¿Cómo fue no ese impacto, pero cuando pusiste
el pie, como quien dice, en el parque. ¿Cuál fue esa expresión? ¿Cuál fue la impresión cuando te dijeron que ibas para las Grandes Ligas? ¿Me puedes hablar sobre eso? Sí, fíjate, también algo que me ayudó mucho a llegar a Grandes Ligas fue la Liga de Puerto Rico. La Liga de Puerto Rico me ayudó bastante. La experiencia en esos años, jugar con jugadores que estaban ya en Grandes Ligas por muchos años. Y yo me acuerdo, como si fuera ayer, yo estaba tirando en un juego de finales contra el equipo de San Luis de las ligas menores en Louisville. Y terminamos el juego y me dijeron Mariscal, que era el director de todas las ligas menores, me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Y dije, sí, que a ver qué va a pasar, porque estábamos en finales. Y yo dije, a mí no me van a llevar para Grandes Ligas, estamos en finales, estamos tratando de vencer a San Luis. Yo le gané el partido 3-1, que el receptor mío era Orlando Mercado. Y yo me acuerdo que él me llamó y me dijo, recoge las cosas que tienes que ir para Texas. Y yo, pero estamos afuera. Y dije, tengo que ir a Oklahoma a buscar mis cosas. Y me dijo, no, vas para Texas porque en 5 días vas a pichar de nuevo. Muchachos, eso para mí fue, como te digo, a veces lo más que quiera, pero es algo increíble que tú sientes, es algo de como te dije, que mi papá me decía, va a llegar a Grandes Ligas. Yo dije, le hice el sueño no solamente a mí, pero a mi papá. Y entonces me puse a pensar, mira, eso es lo que decía, que él iba a llegar a Grandes Ligas. Y eso para mí fue algo que, muchacho. Y lo llamaste. Rápido, lo primero que hice, me dejaron al frente del hotel como si me hubiera jugado a la segunda base, enganché a coger por ahí para arriba. Llegué a mi cuarto, era papá, y yo oía lo contexto que estaba también. No hay una gritería en tu casa, ¿verdad? No, muchacho, sí, fue algo inolvidable, que no importan los años, uno siempre recuerda esa conversación, la alegría, es algo que pasa una sola vez, porque sí. yo tuve problemas, me dejaron libre por lo del brazo y regresé de nuevo a Grandes Ligas, pero como esa vez no... Oye, Chebel, ¿tus papás te pudieron ver lanzar allá a principio de novato allá en Texas? Sí, fíjate, yo traje a mi papá a que me viera a tirar cuando piché contra Chicago. También mi mamá vino a verme. Mi mamá me vio también pichar en el parque viejo del Yankee Stadium. Como yo tenía unos cuantos hermanos que vivían en Nueva York, pues lo que hice fue, mi mamá viajó a Nueva York y después fue a verme en el Yankee Stadium a lanzar. Que lo tengo en un video, fíjate, que yo le dije al de la cámara, mira, mi mamá va a estar, y tengo todavía ese video donde la cámara va y le enseñan en el video. Wow. Y después también la traje a vivir conmigo aquí a Texas, pero como ustedes saben, la gente mayores de antes siempre me decía, no, yo tengo que virar porque nadie le va a echar agua a mis flores, que fíjate, decía, pero mi hermano no la va a cuidar de la forma que yo la cuido. Mira, y uno tiene que entender tantos años allá, güey. Mira, Chebel, no son los mayores de antes, los mayores de ahora también, porque yo soy así. También por eso, ¿verdad? Sí. Yo tengo mis matas y cuando me tengo que ir porque me gusta viajar, pero siempre estoy pensando allá, diantre, cómo están mis matas, para venir acá y echarle agua para que se pongan bonitas de nuevo, tú sabes. Porque la verdad es que le gusta eso, el que le gusta las flores y eso, pues, y los animales también, lo mismo. Exacto, mi mamá se pasaba en el jardín, ella le gustaba sembrar muchas flores y cosas así. Decía, no, es que no las van a mantener de la misma forma que yo lo hago y no le van a echar agua, no, me van a matar mis matitas. Así mismo, qué bueno está. ¿Qué recuerdo eso, verdad? ¿Qué recuerdo? Sí. Bueno, Chebel, tu primer juego de Grandes Ligas, que te paraste en esa lomita. No, muchachos, eso fue en Oakland. Fue en Oakland, en septiembre, en Oakland. Y fíjate, algo que te voy a decir, fue contra Oakland y yo vine 1, 2 y 3 en la primera entrada. El primer bateador que me enfrenté fue a Tony Phillips. Y después vine en la parte baja de la segunda entrada y veo a ese tipo que estaba bien grande. Decía, qué grande está. Era Dale Kingman. Y rápido mi mente fue, wow, mira, cuando yo le tiraba a la pared que decía Dale Kingman y Roscaru y Reggie Jackson. Y de Kingman, fíjate, lo ponché el primer turno que tuve con él, lo ponché con una recta alta y adentro.
Era ponchón, ¿verdad? Era ponchón. Sí, se ponchaba o si se la daba ahí, dame una nueva. Y fíjate, no me fue bien los primeros 2 juegos. Y también fíjate, cuando fui al segundo juego, que fue contra Anaheim, también me enfrenté a Reggie Jackson y los cargó en ese partido. Así que yo decía, wow, ¿verdad? Y una emoción pero después que tú tiras par de lanzamiento, todo se calma. Al principio, muchachos, ese corazón a las millas, un temblequeo, y a la vez que uno cruza esas líneas, tú empiezas a tirar, ya uno se concentra, porque como dije anteriormente, en sí lo que me ayudó mucho fue jugar ese béisbol de Puerto Rico, estar en la loma y lanzarle a jugadores de Grandes Ligas también, y hablar con ellos. Y yo siempre preguntaba, oye, ¿cuál es la diferencia de Grandes Ligas y ligas menores? Y siempre, yo lo que le digo mucho a los muchachos, la diferencia es los pitchers son más consistentes en la loma y todo es más rápido también. Pelotas que tú ves en las ligas menores que se van de imparable, a veces en Grandes Ligas tú ves el campo corto, el que sea, que la agarra fácil, porque entonces te están jugando cómo se debe de jugarle al bateador. Le va a jalar, vamos a jugar un poco para acá, aunque todo eso ha cambiado. Oye, Chebel, te tengo que preguntar. Tú llegas a los primeros de partido. Dime. No, perdón, es que te tengo que preguntar en broma y en serio, ¿verdad? Cuando te enfrentaste a Roscarú, te metió 1, 2, 3 hits o lo sacaste de out, y te voy a decir por qué. Porque Roscarú decía, o dice, porque estaba vivo todavía, que su canción favorita en la vida era el himno de los Estados Unidos. Porque cuando él escuchaba el himno de los Estados Unidos, sabía que iba a meter 2 hits tan pronto se acabara el juego, que se acabara la canción, el himno. Ese día no le gustó. No le gustó. No, fíjate, no lo ponché, pero me acuerdo de Roscarú me dio 2 rolas a la tercera base. Y para mí fue, imagínate, Roscarú, verle a esas personas, y Reggie Jackson, lanzarle a esas personas, para mí fue grande, tú sabes, porque ahora no era la pared, porque la pared yo decía Roscarú, y yo siempre era estar y ver un jugador que era bateador de 300, un jugador que todo el mundo conocía, y uno como novato, pero siempre, que yo creo es algo que se ha perdido un poco en la pelota, era también el respeto con esos jugadores que uno era fanático cuando pequeño. Entonces enfrentarse a ellos, aunque uno quiere hacerlo mejor, pero también mantener un gran respeto como personas como ellos. Ahora no lo hay, ¿verdad? Eso. Para mí ahora no, ahora sinceramente yo estuviera lanzando ahora, a lo mejor me hubieran botado un montón de los juegos, porque hay muchos bateadores que te dan un cuadrangular, tú puedes darme un cuadrangular y a 5 millas, pero no te pongas a parar y a tirar el bate y a dar casi caminando. Para mí eso te estás perdiendo de respeto al lanzador, y también le estás perdiendo de respeto a la pelota, que es algo que para mí, yo he dicho, se ha perdido mucho de respeto al béisbol. Bueno, dijiste eso y tengo que traerlo. Tú jugaste con Nolan Ryan, y Nolan Ryan, si lo miraban, si él pensaba que lo miraban regular, el lanzamiento le iba a afeitar, ¿cómo le iba a afeitar la cabeza con un lanzamiento, verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue tu lanzador jugar con Nolan Ryan, uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos? Sí, no, para mí fue tremendo. Nolan Ryan es una tremenda persona. Lo que yo aprendí mucho de Nolan fue cómo prepararse uno para el próximo partido. Nolan Ryan hacía unos ejercicios increíbles, se preparaba, por eso lanzó tantos años. Tú no picheas, especialmente un lanzador de estar 26 años en las Grandes Ligas como lanzador, y ese hombre venía bien temprano, hasta los días que él lanzaba, después de lanzar, él venía y se trepaba en la bicicleta y le da 45 minutos. Entonces yo me voy a copiar, voy a tratar de ponerme en las mejores condiciones antes de lanzar. Entonces lo que yo hacía cuando estábamos juntos con Texas, durante los 5 días que tú vas a tirar, en vez de irle y tirar en el bullpen, nosotros lo que hacíamos era tirábamos práctica. Entonces yo le preguntaba antes de hacerlo, ¿por qué tú tiras práctica? Y él me dijo, la práctica lo que te va a dar más duración. Por eso tú ves a veces que un lanzador te tira 30 lanzamientos en una entrada, y en la próxima entrada ya la velocidad te baja o te descontrola. Entonces él te decía, si tú tienes una entrada así,
ya tú la tiraste cuando estás practicando. Entonces viene la otra entrada como si fuera, ¿no? Ya estás bien porque estás haciendo ese trabajo en las prácticas entre los 5 días que tú vas a lanzar. Entonces fue lo que empecé a hacer con él. Tirábamos práctica de bateo y ahí pues uno suelta y entonces cogía más resistencia en tu cuerpo para cuando tuviera una entrada larga. Y Nolan era tremendo, es calladito así, pero tenía una historia tremenda. Me dijo una vez una historia de él y Norman Cash, porque ellos vinieron juntos con los Mets cuando eran novatos. Y él me dijo, mira, yo fui a jugar un juego cuando yo estaba con Anaheim, porque a mí me cambiaron, a Norman Cash lo cambiaron para Detroit. Y en la primera entrada le dieron un pelotazo a uno de nosotros. Y en la próxima entrada, el primer bateador es Norman Cash, y cuando Norman Cash vino a batear, le dijo a la receptora, no, la Ryan y yo somos bien panas, que vinimos cuando estábamos de novato, y el catcher le dijo, bueno, déjame irle a preguntar. Cuando le preguntó a Nolan y viró, Norman Cash dijo, ¿qué dijo Nolan? Y le dijo, Nolan dijo que lo siente, pero ¡pum! Le metió un pelotazo. Lo siento, pero tengo que dejarte un pelotazo. Y no, sentaban en una historia tremenda. Decía, no es que tengan miedo. Y él decía siempre, en sus últimos años, si tú lo veías antes de lanzar, él venía y se iba cerca del home y empezaba a tocar el terreno, a ver como si estuviera mojado, pero miraba para el dogado del visitante, decía, no me toquen, porque él no corría mucho ya al final. Decía, no me toquen, si no... Qué bien. Mira, ahí cuando estás con los Rangers, con los rancheros de Texas, hay un gran núcleo de jugadores puertorriqueños, tú eres parte de ellos. Estaba Diquitón, Rubén Sierra, Iván Rodríguez, Igor González, Mario Díaz. Háblanos de ese grupo cuando estaban todos juntos. Fíjate, teníamos una esquina que nos decían el barrio. Ese es el barrio de los muchachos. Y hasta una vez yo estuve lanzando un juego donde habíamos porque esa vez me estaba cachando Orlando Mercado, la primera base, estaba cachando Iván Rodríguez, la primera base era Rafael Palmero, la segunda era Julio Franco, campo corto era Pito Hernández, Mario Díaz en la tercera, Rubén Sierra en el jardín derecho y Gol era el centrofield. El único americano tenía el guardabosque izquierdo, que era Kevin Reimer, era el único americano, y estaba lanzando. Habíamos 8 latinos en el terreno esa vez. Y después teníamos también, cuando estaba también Diquitón, estaba también Edwin Núñez, estaba de coach, sí, Edwin Núñez estaba de coach también, Orlando Gómez. Teníamos uno de los barrios ya ahí completo. Mira, háblame de Iván Rodríguez como catcher. Fíjate, Iván como catcher a los Rangers, me acuerdo en el 91, estaban jugando en Chicago. Él cambió el juego totalmente a favor de nosotros, los lanzadores. Yo me acuerdo cuando uno lanza y tú tiras y el corredor se va a robar la segunda base, mayormente tú te bajas y cuando pasa el tiro entonces te levantas y empiezas a correr por si acaso el tiro es malo, puedas cubrir detrás de la tercera base. Yo me acuerdo que él estaba de receptor el segundo partido y estaba en primera base de Boston, que era de los Medias Blancas, que era buen corredor. Y yo me acuerdo que se fue a robo de base, yo tiré y me bajé y yo vi la pelota de Iván Rodríguez que me pasó casi por la cabeza, pero al lado izquierdo. Y yo dije, la bola va a picar y este tipo va a llegar a la tercera. Y cuando yo miré, la bola así mismo llegó de aire a la segunda base. Como si la segunda base recibió la bola Julio Franco y le dijo a los Boston, ven para acá, llega. Lo que envió fue un hilo. De ahí, realmente, como te dije, cambió el juego. Ese muchacho, ¿no? Y cuando tiraba todavía la pelota, silbar, pum. Y lo que hizo fue, como te dije, cambiar el juego entonces, porque entonces, no que uno se olvidara del corredor que estaba en la primera base, pero también tú te podías concentrar más en el bateador. Si tenías que tirar una curva lenta, la podías tirar porque sabías que Iván te podía ayudar en sacarle al corredor de segunda base. Entonces, lo que pasa con eso, entonces, el corredor no se va a ir mucho de robo y tiene más oportunidades entonces de salir una entrada con una doble matanza.
Así que ayudó mucho al correr, a no correr a los equipos visitantes. Wow. Oye, Chebel, ¿qué tan difícil? Ahora no, porque ahora tiene un estadio nuevo con aire acondicionado, pero ¿qué tan difícil era jugar en agosto allá en ese parque de Texas para ustedes? Muchacho, ¿no? Especialmente en el que nosotros jugamos, que los bleachers eran de aluminio y tú sentías ese calor, a veces tú mirabas y la temperatura era 105 y era como si fuera un horno que estaba bien bajo y como todo de aluminio al lado, hacía una... Y entonces la brisa no es fresca, es una brisa caliente, que a veces tú tenías que cambiarte el suéter como 3 o 4 veces en un juego, cuando tirabas un juego completo. Y después por la noche calambres por donde quiero, que uno perdía sinceramente como 5 libras en un juego de eso en el verano en Texas, porque es demasiado caliente. Y es lo que te dije anteriormente, aunque uno perdiera tantas libras y pasara lo que pasara, tenías que prepararse en los próximos 5 días, porque después tienes que pichar de nuevo y no te puedes sentar a hacer nada. Y lo que aprendí rápido es que si tú te quedas mucho en el clubhouse y vienes a salir cuando tienes que salir, sales del aire acondicionado al caliente, que te tumba rápido, te tumba las primeras entradas. Entonces aprendí a que cuando iba a lanzar 1 hora antes del juego, yo salía y me quedaba afuera con el calor que hiciera para usarme bien al caliente. Para aclimatarte. Oye, o sea que todo eso hace todavía más increíble la leyenda de Iván Rodríguez, porque un receptor jugando de la forma que hacía, jugando en ese horno, que mucha gente no comprende, y de la forma, ¿verdad? Y el juego tan elevado que tenía Iván, lo hace todavía más increíble. Sí, ¿no? Y también acuérdate que esos años tampoco había que si el Gatorade o damos más proteína o el suero, lo que sea, y las toallitas. Ahora mismo, fíjate, antes del parque nuevo, pero el parque viejo en el Doblado tienen aire acondicionado, echándote el aire frío, que uno se sienta ahí por lo menos, pues en esos años no había nada, dale, échate un poco de agua fría y sigue para adelante. Ay, eso no tan... Armonía, mucha armonía. No. En el caso de Iván Rodríguez, jugando en esas condiciones en cuclillas, con peto, con el guante más pesado, las 9 entradas, en el caso también de todos los demás jugadores, los lanzadores, Nolan Ryan, que mantuvo una condición tremenda, el mismo Chebel Guzmán, y todos estos jugadores jugando en unas condiciones distintas, bien distintas a los demás parques, y eso tiene que afectar, o sea, tú tienes que superar esa temperatura. No es lo mismo jugar en un parque así 108 grados que jugar en un parque de 100 o de 98 grados. Sí, no, así es, ¿no? Y también decían, a veces cuando venían los juegos de afuera, los equipos de afuera decían, es más fácil para los jugadores de afuera porque vienen 3 días, pero usted es mejor para ustedes porque ustedes están todo el tiempo en Texas, pero no pensaban que cuando un equipo viene a visitarte, sí, está caliente para ellos, pero ellos vienen y te juegan 3 días y se van. Nosotros si tenemos 12 juegos en la casa o 10, son 10 o 12 juegos que tú estás en el calor, que es difícil. Por eso siempre en esos años tú siempre veías el equipo de los Rangers que venía el verano, ese mes de julio, agosto, que son increíbles de caliente, y el equipo empezaba a bajar porque también el bateador se cansa también. Mira, Cheve, ¿cuál es la temperatura que tú recuerdes, las temperaturas más altas que tú recuerdas en ese parque jugando? Cuando yo jugué, yo me acuerdo una vez jugamos contra el equipo de Milwaukee, que yo lancé ese partido y la temperatura estaba a 110 ese día. 110 en el reloj, pero abajo, como eso es un horno, que la brisa no entraba mucho, uno trataba de cogerle el respiro y era como si alguien en la cara, bien difícil. Yo me acuerdo que terminé 5 entradas y el mismo dirigente Bobby Valentine me dijo, no, hoy está muy caliente, y yo dije, como lanzador, todo lanzador tú le preguntas, yo estoy bien, a pesar que yo estaba bien cansado. No, yo estoy bien. Dijo, no, vamos a sacar, hoy el día estaba muy caliente y fue un juego de esos de los sábados de la NBC, que hacen juegos de la semana, y el juego fue a las 3 de la tarde, que ahí cuando ese sol le está dando a uno, imagínate. Mira, mencionaste a Bobby Valentine.
Háblanos un poco de lo, ¿sabes? Porque hay una cosa es Bobby Valentine, el comentarista, y otra cosa es Bobby Valentine, el dirigente. Háblanos de la personalidad de Bobby Valentine. Bobby Valentine, fíjate, es una persona bien exigente con demasiada energía. Él siempre era exigente, pero lo que hacía bueno de eso era que trataba de sacarte más de lo que pudiera en ese jugador. Interesante. Una persona bien estricta también. Sí, no le gustaba cuando uno como novato, él nos pasaba curfew. Decía, los novatos curfew, los veteranos ya están aquí, tú tienes que poner tus días primero, sí que hay curfew para todos los novatos y los primeros par de años tuvimos el curfew, pero una persona bien inteligente también en la pelota, tenía mucha estrategia, una persona que gustaba siempre ganar peleón, como Billy Martin, pero sí, italiano, una persona italiano, como, italiano, sí, pero como te digo, una persona que siempre trataba de sacar más de lo que pudieran. Mucha gente nunca estuvieron muy de acuerdo con ella. Para mí, él me trató bien y siempre yo hablo bien de él porque él fue la persona que me dio la oportunidad de lanzar, que me dijo, mira, esta es la pelota y tú vas a tirar cada 5 días. Wow. Oye, Chevel, bueno, firmaste después al final de tu carrera con el equipo de Chicago y jugaste con Mark Grace, Ryan Sandberg, Sammy Sosa. ¿Cómo fue esa experiencia jugando para los Cubs? Fíjate, la experiencia ahí mejor de los Cubs es la fanaticada, jugar en ese parque que tiene tanta historia y tú sientes los fanáticos están ahí mismo al lado tuyo y puedes jugar con Mark Grace, que fue tremendo pelotero, y Sean Dustin también, pero jugar con Ryan Sandberg, que es tremenda persona. Ese señor era humilde, buena persona. Si tenía que quitarse su camisa, se la quitaba para darte, tremenda persona, te aconsejaba muy buenos consejos. Y jugar con un equipo que tenían a Harry Carey, que era el tipo de la radio que lo quería mucho más que otros peloteros. Pero especialmente la energía que siempre había en ese parque de Chicago Cubs, porque el fanático sabía lo que estaba pasando. Hubo muchos parques que los fanáticos no saben, que tienen que ponerle en la televisión, mira, que griten. Con Chicago Cubs esa gente sabía lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que yo siempre digo a todo el mundo, la primera vez que yo piché con Chicago, que fue la única vez que yo me ponché en una octava entrada y me dieron un standing ovation porque me ponché porque iba a lanzar la próxima entrada, que fue mi primer juego donde estuve cerca del no-hitter. Okay. Oye, la que fanaticada que no hay que ponerle cartelón de aplaudir ni de pitar en la de Mayagüez. No, eso es último. Mayagüez es mi segundo pueblo, Mayagüez, los indios de Mayagüez. Yo era para allá. No, ahí esos recuerdos fueron tremendos, man. Esos juegos que para mí eran como si fueran serie mundial acá, porque los fanáticos, el dueño del equipo de nosotros, que fue Orlando, Luis Gómez, estar con Orlando en ese equipo, estar con jugadores como Bobby Bonilla, Andy Van Slyke, Wally Joyner, tenían unos equipos tremendos que yo me acuerdo los últimos años, en los 84, 85, 86, nosotros siempre teníamos un equipazo. Teníamos a Vince Coleman una vez, teníamos a Andy Van Slyke, Bobby Bonilla, Harold Reynolds, Wally Joyner, Pagnosi de receptor, y Pitoco, Willy Rosado. Teníamos un equipo casi de Grandes Ligas y teníamos Juan Agosto, a Mambo. Man, eso era, porque fíjate, teníamos tremenda amistad con los otros equipos que venían, porque como latinos, pero cuando empezaba ese primer lado era la pelea, porque uno quería ganar y es la diferencia que yo veo ahora. Nosotros cuando empezaba ese juego, olvídate de que este amigo mío, vamos a ganarle, vamos a tumbarlo. Así que tremenda experiencia. Algo que, como te estaba diciendo en la noche, algo que me enseñó tremendo, coger tremenda, vamos a decirlo, lo que me ayudó mucho otros jugadores al ver, porque como lanzador, tú puedes hablar con otro lanzador y te ayuda, pero cuando tú aprendes mucho cuando hablas con los bateadores, y eso fue lo que me ayudó mucho a hablar de bateo con
con un José Morales, Bombo Rivera, Rosty Torres, y verle otros jugadores de otro equipo, Sisto Lescano, Guillermo Montañez, Perro García y Beni Ayala. Entonces ver cómo esa gente, uno le pregunta y ellos hablaban de bateo, entonces uno se colaba un poquito y uno empezaba a preguntar que un ejemplo me decía, ¿por qué tú siempre estás buscando un primer picheo? ¿O cómo te gusta batear con cogedores en segundo? Entonces uno aprendía del bateador cómo lanzar, algo que me ayudó bastante. Oye, Chevel, te tengo que preguntar, mencionaste a Wally Joyner. Fuiste compañero de Wally Joyner que quemó la liga en Puerto Rico y después te lo enfrentaste cuando pichabas tú para Texas y él jugaba para California. ¿Cómo fue, qué recuerdas sobre esos enfrentamientos contra uno de los mejores importados o peloteros que han tenido grandes temporadas en Puerto Rico? Sí, así es, Wally Jones, que ganó la triple corona ese año con Mayagüez, ganamos el campeonato. Sí, fíjate, la diferencia que algo siempre yo tuve cuando yo lanzaba en Grandes Ligas era, tú podías ser mi mejor amigo, pero cuando yo lanzaba ni te hablaba. Y no era que no quería más amistad contigo, pero cuando tú estabas, ese es mi, como decimos, ese es mi arroyo habichuela. Yo tengo que hacer lo mejor que yo puedo, y entonces, porque tú seas amigo mío, yo te voy a tirar adentro y voy a decir, no le quiero dar un pelotazo. Déjame dársela en el medio para que me la saque por todo el desfile. Así que cuando yo veía especialmente Benito Santiago, nosotros nos criamos en el mismo barrio, todavía somos tremendos amigos. Si yo tenía que tirarla adentro, yo decía, mejor fallo y le doy que fallar y dejársela en el medio. Pero como te estaba diciendo, sí, por eso te estoy diciendo, con Wally Jones, cuando yo me enfrenté a él, fue igual. Y yo digo, el Wally Jones, yo sé que jugué con él bastante. Y era de uno de los peloteros también que yo me ponía a escuchar, que él y Randy Reddy, ellos hablaban mucho de bateo y yo decía mucho. Entonces, Wally Jones era un bateador que bateaba muy bien para el lado opuesto. Y él siempre decía, no, a mí me gusta de medio para afuera para poder estrechar mis brazos. Entonces, ya yo tenía eso en la mente. Entonces, cuando me enfrenté, yo dije, si voy a fallar, fallo mejor adentro que dejarse en el medio para afuera, que entonces me va a pagar bien. Y él sabía, él tenía conocimiento de que ese es parte de la pelota. Yo voy a tratar de sacarlo de lado y él va a tratar de pegarme de imparable. Wow. Qué bien. Oye, una excelente, de verdad, una excelente conversación de béisbol entre amigos. Chevel, ha sido de verdad que un gran placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a Dios, ya se nos dio, porque primero pasó la nieve, que imagínate, cayó nieve en Texas. Sí, y no pudimos traerte. No, que hacía años, imagínate. Encerrado uno, se fue la luz, se fue el agua, de todo, y todo frisado. Oye, sí. Pero ustedes están bien. Sí, gracias a Dios ya todo está bien. Sí, bueno. Okay. Jorge. Bueno, Chevel, la verdad que ha sido tan amena la conversación contigo. Parece que te conozco de hace 20 años. Y te agradezco que hayas estado con nosotros. Le has dado lustre a nuestro programa. Gracias de parte de Raúl Ramos y de este servidor. Te deseamos lo mejor en esta temporada. Te felicitamos por la fundación que tienes. Sigue con esa fundación. Dios te bendiga, que Dios te multiplique todo lo que tú haces. Y la verdad que me da mucha alegría oír que tienes una fundación que está ayudando a tantas personas que padecen del Alzheimer. Así que Dios te bendiga. A ustedes, amigos, unas palabras antes de irnos de Chevel, de despedida, Chevel. No, darle las gracias a ustedes y también que sepan que soy bien fanático de ustedes, darme esta oportunidad y también darme la oportunidad de hablarle de mi fundación, que como te dije anteriormente es algo que bien cerca de mi corazón por parte de mi mamá, que en paz descanse, y gracias por expresarme aquí, darle también palabrita a los fanáticos y decirle, y gracias a ustedes también que traigan personas para que la gente no se olvide de la vieja guardia. Así que muchas gracias a ustedes, especialmente con mucho honor le doy las gracias. Oye, Jorge, se me pararon los pelos. Que José Chevel Guzmán diga que sea fanático de nosotros. Nacho, hoy no duermo. Los ratings, la verdad que gracias, Chevel. Mira, pues nada, de parte de Raúl Ramos, del estelarísimo, el siempre estelar Chevel Guzmán y de este servidor Jorge Colón Delgado, gracias por estar con nosotros.
Será hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Sayonara.